sí. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me hubiera gustado mejor estar en la presencia, pero por la contingencia pues tenemos que hacerlo en esta forma. Esta es la forma en que yo me siento más en contacto con ustedes a través de este medio. Mi nombre, yo soy el ingeniero Ernesto Ledesma Gómez y vamos a llevar la materia de astronomía de posición. La materia de la astronomía de posición tiene como objetivo el determinar puntos sobre la esfera terrestre. Esa es la parte que está ligada a la topografía. ¿Ya? Entonces, el objetivo de nosotros es que estemos en capacidad de poder determinar en qué lugar de la Tierra nos encontramos. Y esto al final es determinar la latitud y la longitud. Entonces, cuando nosotros determinamos las coordenadas que se conocen como geográficas, la latitud y la longitud, entonces estamos en condiciones de definir en qué punto de la Tierra nos encontramos, que es algo fundamental en la topografía. La topografía no nada más es describir una porción de terreno, también necesitamos colocarla en la posición que guarda respecto a la Tierra y darle una orientación, acomodarla de tal manera que esa porción de terreno que nosotros podríamos estar estudiando, también acomodarla en la dirección de los meridianos de la Tierra, que esa es la orientación. Entonces nosotros vamos a manejar aquí, vamos a enseñarnos a determinar la latitud, la longitud y la dirección astronómica de una línea, que en ese caso vamos a orientar nuestro trabajo. Eso es muy importante, y que nuestro trabajo esté orientado astronómicamente es muy importante porque es la forma o la manera de que un trabajo se puede reconstruir. Si la orientación no es astronómica, entonces ese trabajo no se puede reconstruir. Y hay muchos casos en los cuales es necesario que se vuelvan a reconstruir figuras o porciones de la Tierra que se levantaron años atrás por cuestiones de litigios, por problemas de reconocimiento de linderos, etc. Entonces es importante que nosotros tengamos los elementos para poder reconstruir. Y para poder reconstruir, entre otras cosas, es importante conocer que el trabajo esté orientado de manera astronómica, para que se vuelva a poder reconstruir, tal como se hizo en el pasado. Entonces, a eso es a lo que vamos nosotros. La astronomía de posición se basa básicamente en la observación. O sea, hay que hacer observaciones a los cuerpos celestes. En este caso, nosotros vamos a observar el Sol como cuerpo celeste, como una estrella, y nos vamos también a auxiliar de otras estrellas también, como es la estrella polar u otras estrellas auxiliares. Entonces, el objetivo es observarlas. Las vamos a observar nosotros con equipos topográficos, como son teodolitos o estaciones totales, de tal manera que nosotros, en un lugar de la Tierra donde nos encontramos, vamos a tomar nosotros los ángulos que determinan la posición que tiene ese cuerpo respecto a ese lugar. Con esos datos nosotros vamos a poder, haciendo unos cálculos, vamos a poder saber en qué lugar de la Tierra nos encontramos. Es decir, podemos determinar la latitud, la longitud y la dirección astronómica de las líneas. A eso va nuestra materia, para que ustedes estén capacitados para eso. Entonces, básicamente la observación, ¿verdad? Aunque también nos podemos apoyar de cartas topográficas, de posiciones geográficas que vienen en algunas literaturas también, pero básicamente el trabajo de la astronomía es la observación. A diferencia, ¿verdad?, de los aparatos que hacen la astronomía de posición tradicional, que es el GPS. El GPS hace lo que nosotros aquí vamos a hacer de manera, por medio de la observación y de cálculos
Nosotros lo vamos a hacer, es la base, es el principio. La astronomía de posición podemos considerar que es la madre de la topografía. Y ahí derivan todos los demás estudios, o muchos de los estudios que ustedes van a llevar en su carrera de topografía, el fundamento de la astronomía de posición. Cuando ustedes entienden la astronomía de posición van a entender otras materias. Entonces, vamos a iniciar esto con las bases. Aquí vamos a iniciar, entonces, vamos a iniciar hablando de coordenadas. Estas coordenadas que vamos a utilizar nosotros pueden ser coordenadas terrestres o pueden ser coordenadas celestes. Acuérdense que las coordenadas nos sirven a nosotros para ubicar la posición de algo, ¿verdad? Estas terrestres estas coordenadas terrestres podemos tener coordenadas terrestres y también vamos a tener otras coordenadas que vamos a llamar locales. Coordenadas locales. Estas dos coordenadas que tenemos aquí vamos a llamarlas coordenadas ecuatoriales. Estas coordenadas se llaman ecuatoriales porque tienen como plano de referencia el ecuador de la Tierra. Aquí vamos a hacer una suposición. La astronomía de posición hace una suposición que dice: la Tierra ocupa el centro de una gran esfera, que es la esfera celeste, que es donde vamos nosotros a considerar que están proyectadas todos los cuerpos celestes. La Tierra ocupa el centro de esa inmensa esfera. La Tierra, el mismo ecuador de la Tierra, al prolongarse hasta la bóveda celeste, va a formar el ecuador celeste. El mismo eje de rotación de la Tierra, al prolongarlo hasta la bóveda celeste, forma el eje celeste. Eso es lo que hace que la Tierra se encuentre en el centro de esa inmensa esfera celeste. A tal grado que la Tierra, considerando la dimensión de la esfera, que es una suposición, son suposiciones, es tan grande la esfera celeste que la Tierra se reduce a ser solamente un punto. Entonces, la Tierra es el punto, el centro de esa inmensa esfera celeste, donde vamos a considerar nosotros que ahí se encuentran todos los cuerpos celestes. Entonces, las coordenadas ecuatoriales que nosotros estamos señalando aquí como terrestres y celestes, este es otro tipo de coordenadas, que se llaman coordenadas locales. Las coordenadas de tipo local. Las coordenadas tienen como punto de referencia las que tenemos aquí, el plano del ecuador de la Tierra prolongado a la bóveda celeste. De ahí es donde vamos a definir las coordenadas terrestres. Por ejemplo, cuando decimos terrestres, nos vamos a referir a la latitud y la longitud. Cuando ustedes definen la latitud y la longitud de un punto, definen en qué lugar de la Tierra se encuentra, como en este caso, latitud y la longitud. Un solo concepto no define la posición, necesitamos los dos. ¿A qué se le llama latitud? La latitud es el ángulo que se mide sobre el plano del ecuador de la Tierra y
y la vertical de un lugar llamado cenit. Ese ángulo medido desde el ecuador a la vertical del lugar se llama latitud y por lo general se representa con la letra phi del alfabeto griego. Puede ser ese ángulo, esa coordenada, latitud, que es un ángulo, puede ser hacia el norte del Ecuador o hacia el sur del Ecuador. Entonces hay que especificar si la latitud es norte o sur, o positiva o negativa, positiva al norte y negativa al sur. Después viene la longitud, la otra coordenada. La longitud se representa con la letra del alfabeto griego, la lambda. La longitud es también un ángulo que se mide a partir de un meridiano origen o meridiano que nosotros conocemos como meridiano de Greenwich. Ese meridiano, de ahí se miden las longitudes. Puede ser al oeste de Greenwich o al este de Greenwich. Su rango de medición es de 0 a 180 grados hacia el oeste o de 0 a 180 grados hacia el este. Y eso es el desplazamiento. Este ángulo se mide también sobre el plano del Ecuador, entre dos meridianos, entre el meridiano origen y el meridiano del lugar. La latitud se mide, se representa con la letra phi del alfabeto griego y su rango de medición es de 0 hasta 90 grados. Esto puede ser al norte o al sur. Tiene un ángulo que es importante conocerlo, que es el ángulo complementario de la latitud, es la colatitud. Colatitud. Este es un ángulo también importante que vamos a utilizar también a veces en los cálculos. La colatitud. Cuando pongamos nosotros el prefijo co, significa complemento, complemento de la latitud. Y esto equivale a 90 grados menos la latitud. El rango de medición de la longitud es de 0 grados hasta 180 grados. Y este ángulo se mide hacia el este u oeste del meridiano origen, que es el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Se estableció que el meridiano de Greenwich fuera el meridiano origen de las longitudes. Greenwich es una población que está cercana a Londres y por ahí estaba un observatorio astronómico. Entonces tomó el meridiano que pasaba por ese observatorio como el meridiano origen. ¿Verdad? En la actualidad ese observatorio es un museo. Entonces ese meridiano que pasa por Greenwich, que es una población cercana a Londres, se toma como base. Entonces se mide de 0 a 180 hacia el oeste del meridiano de Greenwich o hacia el este del meridiano de Greenwich. Y estas dos coordenadas, cuando nosotros definimos la latitud y la longitud, entonces estamos ubicando un punto sobre la Tierra, que es lo que precisamente nosotros necesitamos definir, ¿verdad? Latitud y la longitud. Por ejemplo, si nosotros dijéramos latitud 20, 40, 32 norte, longitud 103, 9, 23 oeste, eso ya nos define una posición. Esa posición, esas coordenadas que les di ahorita, corresponden a un poste que estaba en el observatorio de la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Astronomía y Meteorología,
de la Universidad de Guadalajara, esas coordenadas que les di correspondían a un poste que estaba ahí en el patio. Entonces, define con toda precisión un lugar, ¿verdad? Que es el objetivo de estas coordenadas. Esto es para definir puntos en la Tierra, pero también nosotros podemos definir o podemos tener la información de puntos sobre la esfera celeste. Es decir, nosotros podemos saber respecto a la Tierra qué coordenadas tiene un cuerpo celeste. Para eso nosotros nos vamos a apoyar en una publicación que se conoce como Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que nos da precisamente esta información. ¿Qué posición tiene día a día cada uno de los cuerpos celestes? Llámense planetas, satélites, estrellas, nebulosas, muchos de los cuerpos celestes aparecen en ese anuario y nos da su posición respecto a la Tierra. Esas coordenadas que nosotros vamos a tener aquí se llaman declinación, la declinación se representa con la letra delta del alfabeto griego, y la ascensión recta. La ascensión recta. Y esta la vamos a representar con la letra alfa del alfabeto griego. Entonces, la declinación es algo parecido a la latitud, pero en la bóveda celeste. La declinación le vamos a llamar al ángulo medido sobre el plano del ecuador celeste y la visual a una estrella. Entonces, la declinación, parecida a la latitud, se mide de 0 a 90 grados. Esta puede ser al norte o al sur del plano del ecuador. Podemos nosotros, dentro de la esfera terrestre hay estrellas que vistas desde la Tierra se encuentran arriba del ecuador de la Tierra o abajo del ecuador de la Tierra. Entonces, esta posición nos define ese ángulo medido sobre el plano del ecuador de 0 a 90 grados. Al norte o al sur, ¿verdad? Hay estrellas al norte y hay estrellas al sur. Algunas son visibles. Esto depende también del plano del ecuador de la Tierra. Aquí también vamos a tener un ángulo complementario que se llama codeclinación. Codeclinación. También se le conoce como distancia polar. La codeclinación viene siendo la relación de 90 grados menos la declinación. Este también es un término que vamos a utilizar mucho en los cálculos. La codeclinación, que es el complemento de la declinación. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 20 grados de declinación, su codeclinación sería 90 menos 20, 70. 70 grados sería su codeclinación. Si nosotros tuviéramos una declinación, por ejemplo, de menos 20 grados, ¿cuál sería su codeclinación? Entonces nosotros decimos 90 grados menos 20, entonces sería 90 menos 20, nos daría 110. 110 sería su codeclinación, si la declinación fuera de menos 20. Hay que tener muy en cuenta siempre los signos. La fórmula es 90 menos declinación. Si la declinación es negativa, hay que involucrarla también ahí. Menos nos daría más.
Entonces, esta es la declinación: ángulo medido sobre el plano del ecuador celeste y la zona una estrella. Aquí tenemos nosotros el otro concepto de la coordenada celeste, que es la ascensión recta. La ascensión recta es el ángulo que se mide entre el círculo horario, el punto vernal o equinoccio de primavera, y el círculo horario de la estrella. ¿Qué son círculos horarios? Los círculos horarios en la bóveda celeste vienen siendo el equivalente en la Tierra a los meridianos. Por un cuerpo celeste pasa también un meridiano. Los meridianos, acuérdense que son líneas imaginarias que concurren en los polos celestes. Entonces, por todo cuerpo celeste pasa un círculo horario o un meridiano. Pero para diferenciarlos de los terrestres, a los meridianos en la bóveda celeste se les llama círculos horarios. Entonces, la distancia angular entre el meridiano que podríamos llamar o círculo horario origen y el círculo horario del cuerpo celeste, a ese puede ser medido en ángulo o en tiempo. Por lo general, la ascensión recta se representa, su rango de medición es de 0 horas a 24 horas. Recordemos nosotros que un desplazamiento angular, un desplazamiento puede, si es angular, un desplazamiento se mide en grados, o también ese desplazamiento puede medirse en tiempo, sabiendo que una vuelta en grados equivale a 360 grados y una vuelta, hablando de tiempo, equivale a 24 horas. Entonces la relación entre una hora y los grados es que una hora equivale, ¿verdad? Nosotros dividiríamos 360 entre 24 y eso nos daría 15. O sea, una hora equivale a 15 grados. Podemos nosotros esto ponerlo en tiempo o en ángulo. Por lo general la ascensión recta se pone en tiempo, en horas. Pero también podemos transformarla, las horas, en tiempo, ¿verdad? Con esa relación de 15. Una hora equivale a 15 grados, que viene de dividir la vuelta 360, que es grados, entre 24 horas, que equivale también a una vuelta, y esa da una relación de una hora equivale a 15 grados. Esa es la relación, ¿verdad? Que viene de 360 grados sobre 24 horas. Y esa es la relación. Por lo general, siempre se representa la ascensión recta en tiempo. Entonces, es el lapso, la abertura, el desplazamiento que existe entre el círculo horario que pasa por el punto vernal o equinoccio de primavera y el círculo horario de la estrella, ¿verdad? Entonces, eso nos da esta coordenada. Y esta información de las coordenadas celestes nos las va a proporcionar el anuario. En la actualidad el anuario ya viene, lo presenta la Universidad Autónoma de México, ¿verdad? Es el encargado en la República Mexicana de la publicación de esta información. Ahí vamos a encontrar nosotros la posición que tienen muchos de los cuerpos, o de los más importantes cuerpos celestes sobre la Tierra. Es una información de todo, ahí podemos saber nosotros, por ejemplo, el día de hoy, qué posición tiene una estrella, por ejemplo, una estrella Mizar, una estrella. Nosotros podemos en el anuario saber cuál es la posición que tiene la estrella el día de hoy, a través de esa información del anuario del Observatorio Astronómico Nacional. Entonces nosotros vamos a auxiliar de esa información para hacer cálculos. Entonces, ascensión recta es el
el ángulo o tiempo transcurrido a partir de que la distancia angular entre el círculo horario del punto vernal del equinoccio de primavera y el círculo horario de la estrella. Esa es esta coordenada. Entonces, esta se mide, siempre se mide hacia el este. Entonces, estas coordenadas son ecuatoriales, pero también vamos a hablar de coordenadas de tipo local. Estas ya no tienen como referencia el plano del Ecuador, sino tienen por referencia el lugar donde nos encontramos. Entonces nosotros cuando estamos en un lugar de la Tierra, nosotros las coordenadas que se definen como locales viene siendo la altura, y el azimut. Estos valores dependen del lugar donde nosotros nos encontremos. Si yo salgo aquí al jardín, el sol va a tener, si yo tuviera aquí un teodolito, el sol va a tener una determinada altura y va a tener un determinado azimut. El azimut que manejamos aquí es el de la topografía. ¿A qué le llamamos azimut? Al ángulo medido sobre el norte, en el sentido de las manecillas del reloj, es un ángulo horizontal. Este es un ángulo horizontal, ¿verdad? Que se mide del norte astronómico hacia el cuerpo celeste, horizontalmente. Y la altura es el ángulo que se mide sobre el plano horizontal y la visual a la estrella. Esas son las coordenadas locales, que dependen ¿de qué dependen estas coordenadas? De la posición geográfica donde las esté viendo. Por ejemplo, si yo estuviera ahorita, en vez de estar aquí en Guadalajara, estuviera en Tijuana, a lo mejor allá todavía ni sale el sol. ¿Por qué? Porque tenemos 2 horas de diferencia. Allá a lo mejor está todavía oscuro. Pero allá tendría otras coordenadas. ¿Por qué? Porque le cambia la posición geográfica. Si estuviéramos, por ejemplo, en París, pues allá ya estaría, ya ahorita ya sería casi, quizá daríamos ya casi a las 6 o 7 de la tarde, ya sería otra altura, otro azimut. Por eso son coordenadas locales, porque dependen de la posición geográfica donde nosotros nos encontremos. La altura la vamos a representar con la letra A y el azimut lo vamos a representar con la letra U. La altura entonces depende del lugar donde lo estemos observando, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en Cancún, allá veríamos el sol más arriba, con una altura mayor que aquí. El azimut también sería diferente. Entonces, estas son coordenadas que dependen del lugar de la observación. La altura se marca de 0, su rango de medición 0 a 90 grados. De 0 a 90 grados. También aquí vamos a involucrar la coaltura. También este tiene un ángulo complementario. Coaltura. La coaltura también se le conoce como distancia cenital. Que viene siendo 90 grados menos altura. O también la coaltura se representa con la letra Z. Z es la distancia cenital o la coaltura. Acuérdense que el prefijo co nos indica ángulo complementario. Ángulo complementario de la altura
90 menos el punto. Ya tenemos ahí nuestra distancia. Entonces, este sistema de coordenadas es el que nosotros vamos a utilizar. Vamos a manejar estos datos, este dato de las coordenadas celestes, nos las va a proporcionar el anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que lo podemos comprar, ¿verdad? Aunque ya no es, ya para comprarlo necesitaríamos solicitarlo al Instituto de Astronomía de la UNAM, o consultarlo en línea en la página que dice Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, que en la actualidad ya aparece en internet y podemos consultar esta información. Entonces, con esto vamos a iniciar nosotros nuestro curso conociendo las coordenadas.